Todo comenzó con un simple viaje para una boda. Pero la persona que volvió a casa ya no era la misma. Mi esposa, con quien viví durante 12 años, empezó a comportarse de forma extraña. La rutina se convirtió en silencio, el amor en frialdad, hasta que un día la verdad salió a la luz. Llevaba una doble vida en una red social para adultos. Descubre lo que encontré, cómo reaccioné y por qué todo empezó a desmoronarse. Una historia real, intensa y dolorosa sobre traición, mentiras y supervivencia emocional. Controla tu glucosa ahora y adelgaza de forma natural. Haz clic en el enlace de la descripción y descarga ahora el ebook Diabetes bajo control. Todo comenzó como una vida normal. Ya sabes, de esas que no salen en las películas pero que tienen momentos bonitos. Yo trabajaba en la recepción de un hotel y aunque el sueldo no era una maravilla, me las arreglaba con algunos trabajos extra para que no nos faltara nada. Jessica, mi esposa, era enfermera de turno en un hospital cercano. Llevábamos 12 años juntos. Teníamos un hijo de 10 que era la luz de nuestros días, y aunque no nadábamos en dinero, vivíamos con lo justo. Compartíamos las cuentas, los desvelos y hasta los silencios. Nada fuera de lo común. Pero ya desde entonces había algo chiquito, como un susurro incómodo que no sabía cómo explicar. En esos días sentía que estábamos en el mismo equipo. Planeábamos el súper juntos, organizábamos turnos para recoger a nuestro hijo y hasta soñábamos en voz baja con tomar unas vacaciones algún día. No era una vida glamorosa, pero había amor. Jessica y yo nos entendíamos sin palabras, y eso me bastaba. A veces me desvelaba editando presupuestos, buscando promociones, cortando gastos, todo para que pudiéramos respirar un poquito más tranquilos al final del mes. Y ella era buena compañera, o eso creía yo, porque aunque pareciera que todo estaba bien, hubo una señal que dejé pasar: esa boda. Ese evento fue el principio de todo. Jessica fue a una boda fuera de la ciudad. Se quedaría 5 días con unas amigas. Yo no le di importancia. ¿Por qué lo haría? Confiaba en ella. Pero cuando volvió, algo se sentía distinto, como cuando entras a casa y huele raro, pero no sabes de dónde viene. Fue entonces cuando me di cuenta de que, aunque teníamos una rutina, esa rutina podía esconder más de lo que imaginaba, y lo que estaba por descubrir cambiaría mi vida para siempre. Cuando Jessica regresó de la boda, no era la misma. No estoy exagerando. Llegó callada, seria, como si hubiera dejado una parte de ella en otro lugar. Al principio pensé que estaba cansada o que había tenido alguna discusión con sus amigas, así que no quise presionarla. Pero conforme pasaron los días, esa distancia se volvió permanente. Ya no me miraba como antes. Y no era por aburrimiento o rutina. Había algo en su mirada que me ponía nervioso, como si ocultara un secreto tan pesado que le impedía respirar. Yo trataba de acercarme, de hacerla reír como antes, pero ella solo respondía con monosílabos. Una noche, durante la cena, explotó. Así, sin previo aviso. Dijo que estaba cansada, que sentía que había cometido un error casándose conmigo. Me comparó con los esposos de sus amigas, esos que sí saben cuidar a una mujer, según ella. Dijo que nuestras vidas eran grises, aburridas, mediocres. Me quedé sin palabras. Sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua fría en el pecho. Yo que siempre creí que hacíamos lo mejor con lo que teníamos. ¿Desde cuándo? ¿Sentía todo eso? ¿Y por qué hasta ahora lo decía? Después de esa cena, las cosas no volvieron a ser iguales. Ella evitaba el contacto, se iba a dormir antes que yo, y durante el día solo hablábamos de lo necesario. Nuestro hijo, las cuentas, lo básico. Me sentía como un extraño en mi propia casa. Y lo peor es que no sabía si estaba exagerando o si realmente algo había cambiado en ella. Pero dentro de mí, algo me gritaba que esto apenas era el inicio, que lo que venía iba a doler más de lo que estaba preparado para soportar. A los pocos días, Jessica empezó a llegar cada vez más tarde. Me decía que tenía turno extra en el hospital, que había una emergencia, que la jefa la necesitaba. Al principio le creí,
porque siempre fue muy dedicada a su trabajo. Pero cuando llegó a las 4 de la mañana sin avisar, algo dentro de mí se quebró. Robert y yo la habíamos esperado. Yo ya no podía dormir hasta que ella entrara por la puerta. Ese día fingí estar dormido cuando entró, pero el corazón me latía como loco. La observé desde la oscuridad y en su mirada no había culpa. Había frialdad, como si lo que estaba haciendo no le importara. Una tarde, mientras preparaba la mochila de Robert para la escuela, vi su celular vibrar sobre la mesa. Eran notificaciones de una aplicación que no conocía, algo de redes sociales. La pantalla mostraba nombres que jamás había visto. Quise tomarlo, pero justo en ese momento, Jessica entró a la sala. Lo tomó con rapidez, lo guardó en su bolso y me lanzó una mirada de advertencia. No dijo nada. No hizo falta. Me sentí como un intruso en mi propia casa, sospechando de la persona con la que compartía mi vida. Desde ese instante, empecé a mirar todo con otros ojos. Las discusiones empezaron a volverse más frecuentes. Todo detonaba algo. Que si la tarjeta no tenía saldo, que si yo era tacaño, que si no entendía lo que era vivir bien. Un día vi que había gastado una cantidad ridícula en maquillaje y ropa. Le pedí una explicación tratando de mantener la calma, pero ella reaccionó con desprecio. Me hizo sentir como si no valiera nada, y ahí, entre gritos, lágrimas contenidas y tarjetas vacías, empecé a preguntarme quién era realmente la mujer con la que me había casado. Algo no cuadraba, y lo peor es que el rompecabezas apenas estaba empezando a armarse. Unos días después de una discusión especialmente tensa, Jessica bajó la guardia por primera vez. Estábamos en silencio, tomando café en la cocina, cuando de la nada me dijo que durante la boda de su amiga se sintió menos que las demás, que todas llevaban ropa cara, bolsos de marca, perfumes carísimos, y que ella se sintió humillada. Según sus palabras, no fue por mí, sino por cómo la miraban sus amigas, por cómo la hacían sentir. Dijo que no soportaba seguir viviendo, como si siempre tuviéramos que medir cada centavo. Yo la escuché tratando de entender. Era la primera vez en semanas que sentía que aún me hablaba desde el corazón. Quise aprovechar esa apertura. Pensé, aquí está, aquí empieza la reconciliación. Así que preparé algo especial para nuestro aniversario. No teníamos mucho dinero, pero hice lo mejor que pude. Compré unas flores. Cociné su platillo favorito y pedí a mis padres que cuidaran a Robert esa noche. Cuando ella entró y vio la sala iluminada con velas, por un momento sonrió como antes. Se me lanzó al cuello con un abrazo fuerte. Me sentí vivo de nuevo. Esa noche fue como un respiro en medio de tanta tensión. Casi me convencí de que todo podría volver a ser como antes. Pero mientras cenábamos, volvió a tocar el tema del dinero. Comparó mi esfuerzo con el regalo de un anillo de diamantes que una amiga recibió de su esposo. Me dijo que eso era lo que una mujer merecía. Yo asentí, fingiendo una sonrisa para no arruinar el momento. Intenté tomar una selfie de los dos, pero me pidió que no la publicara. Dijo que la casa parecía de pobres y no quería que sus amigas la vieran así. Ahí entendí que ese momento bonito era solo una pausa, que en el fondo el problema seguía latiendo, esperando su momento para explotar de nuevo. Después de aquella noche, empecé a ver detalles que antes no notaba, o que tal vez no quería ver. Jessica ya no se interesaba en las pequeñas cosas que solíamos disfrutar juntos. Si le decía de ver una película en casa, ponía cara de fastidio. Si le proponía cocinar algo especial, contestaba que mejor pedir comida. Un día, me pidió que no trajera más flores baratas porque se marchitaban rápido. Cada gesto mío era menospreciado como si ya no fuera suficiente, como si vivir con lo justo fuera algo que la avergonzaba. Me hacía sentir pequeño, invisible, pero aún así, no quería rendirme. Intentaba buscar momentos para reconectar. Le hablaba de nuestros primeros años, de las cosas que habíamos superado juntos, pero Jessica solo parecía interesada en las redes sociales, en seguir a influencers y en comentar la vida lujosa de sus amigas. Una noche, durante una conversación tensa,
Me dijo que estaba harta de ocultar su realidad, que se sentía atrapada, como si viviera una vida que no merecía. No supe qué responder. Era como si cada palabra suya fuera un golpe al pecho, y aún así me quedaba ahí, esperando que todo fuera una fase pasajera. Un día, después de otra cena fría y sin palabras, la vi entrar al cuarto con un conjunto rojo que no le había visto antes. Intentó seducirme, y aunque lo lograra por unos momentos, al final me quedé acostado, mirando el techo, sintiéndome usado. Como si estuviera viviendo con una actriz que cambiaba de papel cada noche. Al día siguiente, recibí una llamada del colegio de Robert, una pelea. Un niño había dicho algo sobre Jessica, algo que no entendí en ese momento, pero que pronto, muy pronto, iba a dejarme helado. La llamada del colegio me dejó intranquilo todo el día. Robert se había peleado con un compañero porque, según él, su mamá ya no trabajaba en el hospital. Decía que los papás de ese niño hablaban mal de Jessica. Me costó entenderlo. ¿Cómo que ya no trabajaba ahí? Ella salía cada día con su uniforme, como siempre. No tenía sentido. Pero algo dentro de mí empezó a temblar. Me acuerdo que me quedé en silencio mientras Robert me contaba lo poco que entendía. Traté de no mostrarle mi preocupación, pero por dentro sentía que estaba a punto de descubrir algo que no iba a gustarme. Esa misma tarde conduje hasta el hospital. Me presenté en la recepción y pregunté por ella, usando mi mejor sonrisa, para no levantar sospechas. La recepcionista dudó unos segundos antes de contestar y en su mirada noté una incomodidad extraña. Luego, con voz baja, me dijo que Jessica ya no trabajaba ahí desde hacía más de un mes. ¿Un mes? Me quedé helado. Salí caminando sin saber a dónde ir. Entonces, ¿a dónde iba todos los días? ¿Qué estaba haciendo con su tiempo y con su vida? El silencio que me acompañó de regreso fue más ruidoso que cualquier grito. Afuera, mientras intentaba meterme al auto, se me acercó la mamá del niño con el que Robert se había peleado. Me pidió disculpas por lo que su hijo había dicho, pero luego me miró con una mezcla de pena y seriedad. Me dijo que Jessica había estado muy rara desde que volvió de la boda, que andaba obsesionada con el dinero, con buscar soluciones rápidas. Y entonces me soltó algo que me descolocó por completo. No quería creerle, pero su tono era tan firme, tan sincero, que me quedé sin palabras. Y sí, lo que venía después era todavía más doloroso. Lo que me dijo aquella señora fue como una bomba en la cabeza, que Jessica había estado subiendo contenido a una red social para adultos, que lo hacía desde el mismo hospital antes de ser despedida. Yo no podía creerlo. Me negaba siquiera a imaginarla en una situación así. Me subí al carro temblando, con las manos sudadas y el corazón golpeando como tambor. Me sentí estafado, sucio, traicionado de una manera que ni siquiera sabía poner en palabras. ¿Cómo pudo esconder algo así? ¿Qué clase de doble vida había estado llevando todo este tiempo? Ella me dio el nombre de la aplicación, incluso el alias que usaba, Jessica, y me advirtió: mira por ti mismo antes de que esto le haga más daño a Robert. Eso fue lo que más me dolió. Ya no se trataba solo de mí ni de mi matrimonio. Era mi hijo, su escuela, su entorno, su vida. Si esto llegaba a saberse entre los padres, entre los niños, ¿cómo iba a protegerlo? Me quedé horas encerrado, en el coche, con la app abierta en el celular sin atreverme a escribir nada. Tenía miedo de confirmar lo que ya intuía. Esa noche no le dije nada a Jessica. No discutí, no pregunté, solo la observé. Cada gesto, cada palabra, cada paso, todo me parecía una actuación. Pensé en lo que había dicho aquella señora, en las fotos, en los videos, en lo que ella había arriesgado solo por ¿dinero? ¿Atención? No entendía nada, pero ya no había vuelta atrás. Al día siguiente decidí ir más allá. Tenía que saber la verdad completa. Y cuando lo hice, cuando finalmente lo vi con mis propios ojos, me prometí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Me armé de valor y entré a la plataforma. Creé un perfil falso, algo discreto, solo para poder buscarla. No sabía bien qué esperaba encontrar. Parte de mí tenía la loca esperanza de que todo fuera un malentendido.
Pero cuando vi la imagen, de perfil, me quedé sin aire. Era una mujer con lencería roja, el rostro medio cubierto, pero el cuerpo era inconfundible. Era Jessica, la misma ropa que usó en nuestro aniversario, ese que yo planeé con tanto amor, ese que ella arruinó con sus comentarios hirientes. Sentí un nudo en el estómago que no se soltaba. La curiosidad me ganó. Pagué para desbloquear el contenido. Quería saber hasta dónde había llegado, y cuando lo hice, me encontré con una serie de imágenes y videos que no voy a describir, porque sinceramente no quiero recordar. Pero lo que me destrozó no fue lo que vi, sino lo que leí. Los comentarios, la forma en que la gente hablaba de ella, lo que decían, lo que pedían. Jessica había cruzado una línea de la que ya no se podía regresar, y todo esto mientras yo seguía creyendo que solo teníamos problemas de pareja. Me quedé paralizado frente a la pantalla, con la boca seca, los ojos llorosos y las manos temblando. Me pregunté qué hice mal, en qué momento perdimos el rumbo. Pero no era momento para buscar culpables, era momento de actuar. Esa misma noche llamé a mi hermano. Le conté todo y le pedí ayuda para preparar los papeles del divorcio. No, podía vivir un día más compartiendo techo con alguien que había destrozado lo poco que aún quedaba de nuestro matrimonio. Pero todavía faltaba lo más difícil, decirle a ella que lo sabía todo. Esperé a que Robert estuviera dormido. Esa noche, Jessica llegó como si nada, con bolsas de compras caras que no podía explicar. Cuando cerró la puerta, le pedí que se sentara. No levanté la voz, no la insulté, solo le mostré mi celular con su perfil abierto. Su rostro palideció. Por un segundo pareció que iba a negarlo, pero luego soltó una risa nerviosa, como si el asunto no tuviera importancia. Dijo que lo hacía por necesidad, que era una salida temporal, que no me preocupara, que todo estaba bajo control. Esa indiferencia fue lo que más me dolió. Me levanté, caminé hasta el cuarto de Robert y empecé a empacar lo esencial. No hubo gritos ni lágrimas, solo un silencio cargado de todo lo que ya no se podía decir. Ella me siguió, diciendo que estaba exagerando, que no lo entendía, que hoy en día todo el mundo lo hace. Pero yo ya no podía mirarla a los ojos. Lo que más me preocupaba no era mi orgullo herido, sino el daño que esto podía causarle a nuestro hijo. No estaba dispuesto a quedarme ahí y ver cómo se desmoronaba frente a él la imagen de lo que alguna vez fue su familia. Esa misma noche, salimos de casa y nos fuimos a la casa de mis padres. No sabía si era para siempre, pero sí sabía que no podía quedarme un minuto más. Vi a Robert dormido en el asiento trasero, tan inocente, tan ajeno a todo, y sentí que era mi deber protegerlo. Jessica no intentó detenernos. Ni un mensaje, ni una llamada al día siguiente. Su silencio me confirmó que no había más que salvar. Pero el verdadero golpe todavía estaba por llegar, y vendría de donde menos lo esperaba. El proceso de divorcio fue un infierno, no te voy a mentir. Jessica no solo no mostró arrepentimiento, sino que sus padres intentaron quedarse con la custodia total de Robert. Me acusaron de ser un padre ausente, incapaz de mantener una vida digna. Decían que lo exponía a la pobreza, que merecía algo mejor. Me sentí humillado en cada audiencia, como si todos mis esfuerzos no valieran nada. Pero tenía algo que ellos no: la verdad. Y cada vez que miraba a Robert, recordaba por qué estaba luchando. Reuní todas las pruebas que tenía: las fotos, los pagos, los perfiles, las conversaciones. El juez no necesitó muchas explicaciones. Bastó con ver el impacto potencial que esa doble vida tendría sobre la salud emocional de nuestro hijo. Al final, logré quedarme con la custodia. Fue una batalla dolorosa, sí, pero necesaria. Me aseguré de que Robert estuviera rodeado de amor, de estabilidad, de un ambiente sano. Aunque tuviera que empezar de cero, lo haría con él a mi lado, y eso para mí ya era una victoria. Desde que nos mudamos con mis padres, Jessica no ha intentado buscarnos. Sé por lo que me han contado que sigue en lo mismo, vendiendo imágenes para mantenerse. Yo ya no siento rabia, solo alivio. Alivio de haber salido de una relación que me estaba destruyendo por dentro.
de haber protegido a mi hijo a tiempo. Y aunque todavía me queda mucho por sanar, cada noche que lo veo dormir tranquilo, sé que tomé la decisión correcta. Pero lo que más me sorprende es que todo esto empezó con una simple boda. ¿Qué te pareció esta historia? Comenta abajo y déjanos saber. Considera ver el video que aparece en tu pantalla. Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like.